Dos personas han accedido a la sala de espera. Bueno, sigamos. Al inicio de la tercera semana se va a formar. A ver, vamos a admitir a este Nelson Marcas. De esta notocorda que habíamos hablado y de su mesodermo. De nuevo, aquí estaba el ectodermo, aquí el mesodermo y acá el endodermo, y aquí al medio se formaba la notocorda. De esta notocorda se va a formar la llamada placa neural. ¿Ya? Y este proceso para formar esta placa neural se llama neurulación. Neurulación, para que se forme esa placa neural. Y como hemos dicho, vienen los factores de crecimiento transformante beta, la proteína morfogénica ósea 4, el factor de crecimiento de los fibroblastos, que es lo que ya hemos hablado en los capítulos anteriores, que son la influencia genética para que exista el movimiento de las células de un lugar a otro, la transformación de esos tejidos, la formación de estas capas diferentes es lo que se va a dar de una manera adecuada cuando también sea adecuada la señalización o las órdenes que manden estos factores. Y tienen que ver con la genética, es decir, con las órdenes que están escritas en los genes de los cromosomas. Entonces, neurulación, proceso por el cual esta placa neural nos va a formar un tubo neural. Y este tubo obviamente se va a dar. Si al comienzo había una placa, es decir, así había un tejido, este tejido que lo estamos viendo así de abajo, va a tener que levantarse, moverse así las células para ir y unirse a la parte anterior y formar un tubo. Eso es la neurulación. Y eso es lo que vamos a ver acá nosotros, que va a empezar primero con un tejido. A los lados se van a ver los llamados pliegues neurales y luego en el medio el surco neural. Vamos a ver acá. Figura 6.2. Y acá es lo que está diciendo, ¿no? Que se acercan el uno al otro sobre la línea media y se van a fusionar, que es lo que les había explicado aquí arriba. ¿Ya? Que se van a ir acercando hacia el centro y se van a unir en esta parte, se van a fusionar y van a formar un tubo neural. Y eso es la neurulación. Y este tubo va a tener dos extremos, ¿no? El tubo es así y aquí. Va a tener un extremo superior y un extremo inferior. Y se llaman neuroporo anterior o craneal y neuroporo posterior o caudal.
Y esto es lo que va a dar lugar justamente, toda esta parte de la neurulación, es lo que estamos hablando de la formación del sistema nervioso central, y que va a constar de su cerebro, su médula espinal, como se ve mucho más adelante. Aquí estábamos diciendo entonces, si este es el epiblasto, aquí nos sirve para recordar esta línea media primitiva, que es el lugar por donde ingresaban las células y se dirigían por abajo para formar las tres capas, ¿no? Para formar el endodermo y el mesodermo. Porque el ectodermo es esto que estamos viendo ahorita, o sea, el epiblasto es el ectodermo. Epiblasto, ectodermo. Se convierte el epiblasto en ectodermo, pero antes de convertirse en ectodermo, manda sus células para formar las otras dos capas más. Y acá vemos entonces cómo esa placa, esa lámina, donde está la línea primitiva, todo se va a ir levantando. Aquí estamos viendo que se va a ir levantando. Esta es la parte central o surco neural. Este es el surco neural. Aquí vemos su línea primitiva. Esta ya es la foto. Y estos tejidos de los lados van a ir yendo hacia el centro para formar un tubo. Lo que al comienzo era así plano, se van a unir por delante y van a formar el tubo. Acá ya estamos viendo cómo se van uniendo hacia adelante para poder formar el tubo neural. Y además vemos que van a ir formándose aquí a ambos lados unas formaciones que se llaman somitas. Y según el número de somitas es lo que se puede calcular la edad de ese embrión. Entonces aquí ya vemos cómo se va a ir cerrando, lo que le había explicado hace rato. Entonces la lámina esa que era plana, al comienzo era como si fuera un papel, ¿no es cierto? Y esto se va a ir levantando para unirse en esta parte central y dar lugar a la formación de un tubo. Y este es el tubo que estamos viendo, que está aquí cerrándose poco a poco, y su borde se llama pliegue neural. Y vamos a ver cómo salen aquí la coda óptica, o sea, para fabricar el oído. Para el corazón van a aparecer aquí las formaciones del corazón y las somitas que van a dar lugar a la columna vertebral. Y eso está cerrándose para formarse este tubo neural. Tiene 22 días más o menos acá este embrión. Acá ya está cerrándose más y vemos cómo queda el tubo abierto, y lo de arriba se llama neuroporo anterior. Vemos acá el esbozo de corazón. Y el neuroporo posterior. 23 días. Valeria Jordán está entrando. Y entonces, a partir de ese neuroporo, vamos a ver aquí cómo las somitas están ya aumentando en número. Vemos acá como el esbozo donde se va a formar el corazón. Acá donde se va a formar el oído, la placoda óptica. Acá para los ojos, o la placoda del cristalino. Vemos la prominencia donde se está formando el corazón y donde se está formando acá el cordón umbilical. Células de las crestas neurales. Estos pliegues neurales se elevan y se fusionan. ¿Ya? Vamos a ver aquí arriba estos pliegues. Estos pliegues, ¿ya? Aquí se están fusionando. Y eso va a dar lugar a un grupo de células especiales. ¿Ya? Este es el pliegue neural, como he dicho, que se está fusionando. Acá se va fusionando.
Pero estas células del pliegue neural van a dar lugar a las llamadas células de las crestas neurales. Y son unas células tan especiales que migran, o sea, se meten de lo que estaban en el ectodermo, de lo que están ahí afuera, se van metiendo hacia adentro. Estas células de esta cresta neural que hemos dicho, se desplazan de lo que estaban afuera en el neuroectodermo e ingresan al medio, al mesodermo. Y ahí al ingresar es lo que esta parte de células que son que son neurales, que van a dar lugar al sistema nervioso, ingresan al mesodermo, o sea, la parte central, y por eso es lo que van a dar lugar a la formación ya en el tórax y en el abdomen de los ganglios, con las neuronas correspondientes. O sea, el tejido nervioso ingresa hacia la parte central, hacia el medio, hacia el mesodermo, y forma entonces los ganglios sensitivos, las células de la médula suprarrenal. O sea, fíjense, en el riñón, en la parte superior del riñón, hay una glándula. Si este es el riñón, aquí arribita hay la glándula suprarrenal, que tiene aquí 3 capas. Y aquí abajo está la médula. Esta médula resulta de la migración de estas células de acá, de la cresta neural, del tubo neural que estaba así, el tubo neural. Esta parte de aquí arriba están las células de la cresta y migran incluso aquí hasta llegar a la parte superior del riñón y formar las células de la médula suprarrenal. Además de eso, van a formar los ganglios que están en el intestino. Los nervios que van a inervar el intestino son también producto de la migración de estas células de la cresta neural. Por eso incluso como forman tantos tejidos como por ejemplo células del cerebro, melanocitos, que son los que fabrican la melanina que da el color oscuro a la piel. ¿Ya? Entonces, como son células que forman también el esqueleto de la cara y del cráneo, los ganglios del cráneo, los pares craneales que ustedes están aprendiendo en anato, como forma tantas cosas, por eso incluso se la llama la cuarta capa germinal, ¿ya? Así como el ectodermo, mesodermo y endodermo son 3 capas, la cuarta capa sería estas células de las crestas neurales. ¿Ya? Esta sería la cuarta capa. ¿Por qué? Porque forma muchos tejidos estas células. Por eso dicen, se las considera como si fuera una cuarta capa. Acá están los reguladores, los genes que van a regular el movimiento de esas células de la cresta neural. Y obviamente si esos genes o esos factores de crecimiento, como hemos citado en los capítulos anteriores, fallan, también va a fallar la formación de esos tejidos que tienen que ingresar hacia el mesodermo y formar la parte nerviosa que tenemos en el interior del organismo. Aquí está lo que hemos dicho, ¿no? Está formándose el tubo neural y estas son las celulitas de la cresta neural. Este es el mesodermo, este es el ectodermo y este es el endodermo. Entonces, estas células son las llamadas células de la cresta neural. Como hemos visto que se cierra, aquí está ya cerrándose y forma el tubo. Y de ahí migran. Aquí están justamente las flechitas migrando para formar los ganglios
ganglios simpáticos, la glándula suprarrenal que se está desarrollando, también le llegan células de esta cresta neural, y sobre todo a los ganglios y también al intestino, a los ganglios del intestino. Esta es la fotografía ya electrónica de estas células de la cresta neural. Y esto es, digamos, la vía de migración que tienen esas células. Y acá está la lista de lo que se deriva de la cresta neural. O sea, fíjense, tantas estas cosas, ¿no? Tejido conectivo, hueso de la cara y del cráneo, ganglios de los nervios craneales, como les he dicho, lo que están llevando en anato, células de la glándula tiroides, el tabique del corazón, los dientes, miren la dermis, el cara y cuello, los ganglios espinales, todos los ganglios en realidad, la médula suprarrenal de la glándula suprarrenal, y estas células que forman la mielina en las neuronas. La neurona, esta es su cabeza de la neurona o cuerpo, y acá viene su axón. El axón está envuelto en una sustancia que le permite aumentar la velocidad de la transmisión del impulso. Y esa sustancia se llama mielina. Y esa mielina es producida por unas células. Estas son las células de Schwann, y estas células van a producir mielina. También son producidas por las células de la cresta neural. Células de la glía. ¿Qué son las células de la glía? En el cerebro tenemos neuronas y otras células que no son neuronas, pero que son parte también del cerebro. Eso se llaman en su conjunto células de la glía. Astrocitos, oligodendrocitos, etcétera, que después vamos a llevar en histología, pero simplemente para que tengan idea, que células de la glía se conoce a las otras células que no son las neuronas, pero que están también en el sistema nervioso central. Las meninges, o sea, las cubiertas del cerebro, también son formadas por estas células. Los melanocitos, o células de la piel, que le dan el color oscuro a la piel. O sea, la melanina, ese pigmento, también tiene este origen nervioso. Estas células del músculo liso, que son las que regulan la abertura de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, vamos a llevar en histología, si este es un vaso sanguíneo, vamos a ver un vaso sanguíneo, su capa al medio tiene una capa de músculo liso, que le permite cerrarse y abrirse. Y eso también está formado por estas células de la cresta neural. Entonces acá está citando lo que hemos dicho, ¿no? De que se van a ver estos engrosamientos, las llamadas placodas ópticas para dar lugar a los oídos, las placodas del cristalino para la formación de los ojos. El ectodermo en sí, la capa germinal ectodérmica, ¿qué es lo que forma? Los órganos y las estructuras que mantienen el contacto con el mundo exterior, como es el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y los epitelios del oído, la nariz, el ojo, la epidermis, pelo y uñas. Además, las glándulas subcutáneas, glándulas mamarias, glándula hipófisis y el esmalte de los dientes. Entonces, todo esto está dado por la formación del ectodermo, que es lo que nos permite conectarnos con el exterior, ¿no es cierto? A través del sistema nervioso central, a través de las sensaciones de oído, nariz y la vista, la piel,
pelo y uñas, o sea, todo eso que nos permite conectarnos con el mundo exterior está formado por el ectodermo. Y además, estas glándulas, ¿no? Glándulas subcutáneas, glándulas mamarias, glándula hipófisis y el esmalte de los dientes. Correlaciones clínicas. El riesgo, cuando no se cierra correctamente el tubo neural, que es el que va a dar lugar a el sistema nervioso central, llámese cerebro, cerebelo y médula. Entonces, cuando hay defecto en este tubo neural que hemos explicado y no se forma y no se cierra, entonces puede dar lugar ¿a qué? A que no se forme pues el cerebro. Y eso se llama anencefalia. Figura 6-7A, vamos a ver si les queda acá la figura. Acá está. Fíjate aquí, su cabeza termina aquí. Debería venir su cerebro y dar esta forma. Pero no tiene. ¿No es cierto? Hasta aquí nada más está. En su anencefalia. Vamos a ver. Si el problema es que no se cierra desde el cuello hasta la parte de la sacrococcygia, entonces ahí se llama espina bífida, que es lo que les había citado hace un momento. Vamos a ver 6, 7, B y la C. Está. Fíjense, la espina bífida es cuando no se cierra el tubo neural y deja abierta, aquí las vértebras no se han cerrado, esto de acá es su médula. Entonces cuando nacen así, lo primero que ocurre pues se contamina, ¿no? Y esa infección después va hasta el cerebro, porque aquí cubiertas, aquí están las meninges, entonces se hace una meningoencefalitis. Y acá también el otro fetito está mostrando lo mismo, ¿no? Acá está su espina bífida, aquí, que es el lugar donde generalmente eso ocurre, en esta región lumbosacra. Incluso a veces la piel cierra un poco esto, pero está aquí, hay un mechón de pelos. Y eso nos indica que puede que haya ese defecto. Entonces, eso es la espina bífida. Y acá está diciendo, no, generalmente donde más está la espina bífida es en la región lumbosacra. Doctor, ¿los niños que tienen este defecto pueden vivir o se mueren? Viven, pero no pueden caminar o caminan de 4 patas. Cuando los ven ustedes casi no pueden manejar sus piernas, entonces empiezan así a caminar como gateando. ¿Y con cirugía pueden caminar normal, doctor? Algunos sí, ¿no? O sea, depende de cuánto es el defecto, ¿no? Además, si los opera un neurocirujano que sea capo, pues si no son capos, no, pues. Pero son capos, sí. Algunos logran, incluso se los postura al comienzo, incluso para trasladarlos. Como ustedes cuando estén trabajando van a ir ahí al monte, los mandan por ustedes, ¿no? A hacer provincia. Y ahí entonces van a atender partos. Y cuando les nacen así, lo primero que tienen que hacer es proteger ese lugar, no es que lo estén hurgueteando, y tienen que taparlo. Ahí le echan suero fisiológico y le ponen gasas estériles encima
y encima le ponen tela adhesiva para sellar completamente, ¿ya? Toda esa casa tiene que estar bien tapado y bien prendido a los lados, en toda su espalda, y así recién lo pueden mandar en la ambulancia, ¿ya? Con esa gasa estéril ahí para que no haga una infección, porque lo saben mandar sin nada, pues, ¿no? Y llega con puro tierra, con polvo, lo mandan en ambulancia del pueblo, no es para faltar los caminos de los pueblos, así saben llegar esos pacientitos, ¿ya? Entonces, antes que me olvide, como ustedes ya van a ir a los pueblos esos a atender, eso es importante que ustedes recuerden que cuando nacen estos, hay que proteger primero de la infección, cubriéndolos con apósitos estériles, ¿no? Y mejor si es que hay estéril, alguna solución, una pomada, alguna pomada estéril que tenga algún antibiótico, eso para que no se prenda la gasa. Y después sellarlo completamente, para que pueda llegar y lo costure el neurocirujano, ¿no? Porque no es solamente cerrar la piel, hay que costurar las meninges, ahí en la parte de la médula. Y ahí es lo que a veces al costurar, pues, pueden lesionar la médula y ya no va a pasar el impulso hacia las piernas y no va a poder caminar. Entonces, generalmente los pacientes que tienen esos defectos en la deambulación son porque han tenido este tipo de espina bífida. Pero acá lo importantísimo es de que, si bien la anencefalia no es compatible con la vida, ¿no? Porque esos niñitos sin cerebro respiran y funciona su corazón. Incluso hasta pueden deglutir, pueden alimentarse, pero no tienen pues cerebro, ¿no? O sea, no tienen la parte de la corteza cerebral. Tienen solamente la parte del bulbo, la protuberancia, que es donde están los centros que regulan el corazón, la respiración, la deglución. Eso tienen, pero no tienen la parte de la corteza cerebral. Entonces, esos niños son incompatibles, ¿no? con la vida. Y a veces incluso cuando por ecografía se ve eso, se ve que la cabeza no está así completa, sino que así, en vez de que sea aquí está su naricita, digamos, todo eso, normalmente se los ve a los fetitos así, hasta aquí nada más. Esto ya no hay. Vamos a borrar eso. Esta partecita de aquí no se ve ya en la ecografía, así nada más. Entonces, cuando ven ecografías con ese tipo de formación, normalmente ya le dicen a la mamá que lo van a abortar, pues, ¿no? ¿Para qué va a seguir gestando un feto que no tiene cerebro? Entonces no va a vivir. Entonces ya para qué va a seguir embarazada a los 9 meses o los 7 meses que le faltan. Mejor es que se vuelva a embarazar y para eso se los aborta, ¿ya? Porque eso obviamente no tiene razón de que siga el embarazo en curso, ¿no? Por eso acá dice, se interrumpe la gestación cuando se diagnostica antes del nacimiento. ¿Ya? Los que tienen espina bífida tienen cierto grado de disfunción, ¿no? Y eso ya les he dicho, depende del neurocirujano, del tiempo en el cual lo operan y del tamaño de la lesión. Para esto de la espina bífida, como es un problema tan serio, se vio y se pudo comprobar que cuando se consume ácido fólico, que es barato, cuando le dan eso a las mujeres en edad fértil, antes que se embaracen, es mejor empezar. Cuando planifica embarazarse una mujer, ya se le empieza a dar el ácido fólico, ¿ya? O en cuanto sabe que está embarazada, igual se empieza a darle. Incluso en los países más desarrollados, las harinas con las cuales hacen pan y demás cosas ya vienen con ácido fólico. Cuando no había eso, 1 de cada 1000 recién nacidos nacían con espina bífida. Incluso en otros lugares, 1 en 500 nacía con espina bífida. O sea, eso es harto, ¿no?
En la China incluso 1 en 200 eran los que tenían espina bífida, o sea, altísimo eso. Y lo que sí es importante es que el ácido fólico se ha comprobado que disminuye la existencia de estos problemas del tubo neural. Entonces eso es importante para que ustedes aconsejen a las mujeres que están embarazadas o que piensan embarazarse, que es importantísimo que consuman este ácido fólico. Es barato, 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 barato. Debe costar 50 centavos las tabletitas. El problema es que como la gente no sabe, no consume, ¿no? Y el riesgo de que nazcan sus hijos con ese tipo de defectos es gravísimo. Entonces, por eso es que habla ácido fólico. Doctor. 1 de cada 1000 nacimientos ha disminuido. Antes era 1 de cada 500, ahora 1 de cada 1500. Dígame. ¿Y personas no gestantes también pueden tomar ese ácido fólico en ayuda para algo? Sí, o sea, sirve el ácido fólico para formar glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, disminuyen las anemias cuando toman ácido fólico. También sirve para eso. Y es muy barato. Entonces, si toman 400 microgramos de ácido fólico por día, desde 3 meses antes de la concepción, sería lo aconsejable cuando se tiene un embarazo planificado, ¿no? Pero si no planifican y se embarazó nomás, no importa, en cuanto sepa que se ha embarazado, igual puede empezar a tomar, ¿ya? Lo más aconsejable es de que antes del embarazo, no 3 meses antes, ya empiece a tomar 400 microgramos de ácido fólico, que es lo que generalmente tienen los multivitamínicos, pero hay que revisar si el multivitamínico tiene ácido fólico. No todos los multivitamínicos vienen con ácido fólico, ¿ya? Entonces hay que buscar uno que tenga ácido fólico, o si no, darle ácido fólico en tabletas sueltas, que igual es mucho más barato, ¿ya? Entonces, si no le alcanza para comprar un multivitamínico, por lo menos que le alcance para comprar el ácido fólico, que es más barato. Ya, no importa que no tome vitamina A, B y las otras, pero sí que tome ácido fólico, ¿ya? Porque eso la va a proteger de que tenga un feto con esa malformación congénita que es gravísima, ¿no? Entonces, 3 meses antes de embarazarse es lo conveniente. Y durante todo el embarazo tiene que seguir tomando ese suplemento, ¿ya? Entonces dice, como más o menos la mitad de los embarazos no se planean, sería bueno que todas las mujeres en edad reproductiva, o sea, ustedes, ¿no ven? Tomen diariamente estos 400 microgramos de ácido fólico, para que cuando les sorprenda algún embarazo, no importa, ¿no? Ya estaban tomando su ácido fólico. Eso es una medida de salud pública. Qué bueno que ustedes la tengan presente para aconsejar hacia la gente. Entonces, si la mujer ya tenía un hijo con este tipo de trastornos, defectos del tubo neural, se recomienda que tome estos 400 microgramos de ácido fólico por día, normalmente, y sube de los 400 a 4000 microgramos por día desde un mes antes de que intente su embarazo, y que lo use a esa dosis 3 meses a 4000 microgramos, ¿ya? Normalmente es a 400 para todas las personas, pero cuando ya una mujer ha tenido un hijo con ese problema, ya que ya le nació alguno de esos con anencefalia o con espina bífida, a esas mujeres hay que darle
10 veces más la dosis, o sea, no solo 400, 4.000 microgramos por día, un mes antes de que intente ella embarazarse, y sigue así hasta los 3 meses. Después ya baja otra vez a 400. Acá están las fotitos. Y es gravísimo eso, pues no. O sea, no es chiste. Es importante que tengan conciencia ustedes y puedan ver. Alexander Mamani, ¿qué dice? ¿Qué pregunta? Quería preguntar de cuál es el gen que provoca que el defecto en el tubo neural para la espina bífida. O sea, son todos los genes que tienen que ver con la migración de las células a la parte inferior, ¿ya? A la parte inferior del cuerpo. Como hemos visto en las líneas arriba, en ese niñito sirena, todos esos genes son los que intervienen para ordenar que las células vayan hacia ese lugar. Entonces no es un solo gen, y además son muchas las causas, ¿ya? Son también sustancias que no funcionan, no solamente genes. Recordamos entonces, no se olviden de las elecciones. Ya les recomendé la clase anterior. Recuerden los candidatos que les dije, falta menos de un minuto. Vayan a tomar su API y voten, como les he dicho, por Vicente Cuellar para rector, Pedraza para decano y Osinaga para jefe de carrera. Osinaga. Buenas noches, jóvenes, un placer. Continuamos así.